fuiste analizando una comunicación muy diferente que tomaba el gobierno de La Libertad Avanza. ¿Qué ves en este momento de crisis? Bien, ahí hay varias cosas. Primero, yo pondría en duda seriamente si efectivamente estamos frente a una crisis, ¿sí? Y digo esto porque la particularidad del gobierno de la Libertad Avanza, como de muchos otros, es que es un gobierno absolutamente confrontativo, confrontacional. Por lo tanto, el conflicto no es algo que se le impone por terceros, donde actúa reactivamente, cosa que sí, pero lo que sí hace mucho más, aunque esa opción se dé, es generar conflictos controlados. ¿Qué es un conflicto controlado? Es básicamente decidir arbitrariamente ir a la gestación de un conflicto, porque el conflicto es básicamente portador de identidad. No es el primer gobierno, el kirchnerismo también fue, quizás no con el nivel de potencia, violencia y quizás formato shock tan agresivo, tan constante desde el día 1 a hoy, ¿sí? El segundo elemento es, no sé si ha sido la crisis más fuerte, yo creo que no he tenido ninguna otra crisis y dudaría si esta es una crisis grave o apenas una crisis, sobre todo lo que se denomina crisis crónica, que es una crisis que quizás se va gestando. La analogía más potente puede ser la idea de una especie de bola de nieve en crecimiento que en algún momento pudiese transformar en una crisis aguda bajo la dimensión, bajo la presión subjetiva, política, social, legal y de cualquier otra condicionante que implique actuar ya y ahora, sin dilación. Y por lo tanto, hay que analizar seriamente la actuación del gobierno. Por un lado, actúa como un gobierno conflictuando, que es lo que viene haciendo exactamente hace un año, y por otro lado, ha tenido visos de excepcionalidad. Siempre digo que hay que generar una visión de qué entendemos como crisis. Es un proceso donde se amenaza la estructura de valores que te sostiene e implica fuertes alteraciones. Hay alteraciones legales o con consecuencias legales, hay alteraciones económicas o con consecuencias económicas, hay alteraciones en la opinión pública o con consecuencias, generalmente desplomes sustantivos en la opinión pública, y además hay una serie de cosas distintas que generalmente afectan a una institución, a un gobernante o a quien padece una crisis, ¿sí? Que se ve generalmente a la defensiva, que las acciones no impactan en términos de efectividad como impactaban antes, que hay manifestaciones o ostentaciones de poder que cada vez tienen menos efectos y necesita mostrar más, más y más. Y entonces eso es interesante porque si nos ponemos a ver, hay muchas preguntas que todavía dejan claro que sí creo que hay una crisis, lo que no creo que todavía esté una idea de crisis grave. Es probable que se esté gestando lo que se denomina crisis de sombra larga. ¿Qué significa? No tiene una resolución, pero quedan abiertas a lo largo del tiempo, que en sí mismo lo que hacen es ser la puerta en términos de estigmas públicos que va dejando para futuras crisis. Claro. O sea, vos pensás en tu newsletter, vos mandaste algo que tenía que ver con la crisis de mala gestión y crisis de decepción. ¿Cómo se relaciona con la crisis de sombra larga? Bueno, generalmente la decepción de gestión tiene que ver con incumplir expectativas, con traspasar moralidades esperables, con cruzar el límite que básicamente te lleva a la desesperanza, a la defraudación. Es probable que hay un núcleo de gente que esté sintiendo eso ahora. Ahora, la crisis de decepción, a diferencia de otras crisis, no se dan de un día para el otro. Salvo que quede demasiado flagrante o evidente y claro con certezas. En esta crisis hay un montón de dudas. Todavía no queda claro qué pasó. Ahora, es la propia dinámica de cualquier crisis. ¿Cuál es? Incertidumbre. Si la mañana el mundo hiciese desaparecer el concepto crisis, lo podemos suplantar fácilmente con la palabra incertidumbre. Es exactamente lo mismo. Es no saber qué pasó. El elemento que incorpora la crisis de la incertidumbre es que alguien empieza a padecer la falta de poder derivado de esa incertidumbre. Decimos que hay un reacomodo relativo de poder. Alguien gana más y alguien pierde más. Todavía no queda claro quién está ganando aquí. En todo caso, sí pareciera ser que alguien ha perdido. Lo que creo, un poco. Ha perdido un poco. No sé si ha perdido mucho. Han aparecido una serie de mediciones que fue impactante el nivel de estigmatización local e internacional en tanto en cuanto el encuadre respecto de Milei en el mundo fue totalmente adverso. Ahora, la pregunta es, ¿todo el votante de Milei se ha visto afectado? Da la sensación que nada o poco.
o casi nada, o de modo discretísimo. Entonces quizás lo que ha sucedido es que se ha activado un sector opositor que estaba absolutamente quieto, que tenía un rol pasivo, que tenía miedo, que se autocensuraba, que se autorregulaba especialmente por el hostigamiento digital del oficialismo, y quizás se ha activado localmente, especialmente localmente, pero también internacionalmente, y entonces quizás lo que esté también sucediendo es que independientemente del traspié, se radicalice la polarización, adquiera ribetes mucho más violentos, pero no porque éste haya disminuido, sino porque éste se ha activado. Entonces, quizás huelo, intuyo que si no hay elementos nuevos que aparezcan, más que una crisis grave, es apenas una crisis que va a dar paso a un proceso de polarización altamente conflictivo, mayor que el que existe, y esto va a generar tensiones a cada rato con un nivel violentísimo, violentísimo de intercambio o de interacción entre un sector político y el otro. Si es que, imagino todo en dos bloques. El problema de Argentina, que además tiene más inconvenientes que este. ¿Cuál es? Que el sistema de partidos se rompió. Y entonces no son dos bloques, hay un montón de actores impensables. Justo antes de grabar esto, actores del radicalismo firmaron un dictamen para crear en el Senado una comisión investigadora, y algunos de los que firmaron cuando fueron a votar votaron en contra. Digo, este tipo de cosas están sucediendo y entonces entramos en el terreno de lo impensable. Los sistemas de partidos rotos generan alianzas impensables, alianzas locas, alianzas sorpresivas, lo impensable, lo increíble, lo que no creíamos que podía suceder, empieza a suceder. Es la ficción. Es también característico de las crisis. Cuando escribí el libro con Silvia Ventolila, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara, desde la psicología, la crisis se da en el terreno de lo increíble. No lo puedo creer, que es en parte no terminar de asimilar por la velocidad, por el vértigo, por la sorpresa, por el shock que me genera. Entonces, estamos pasmados, pero todavía no conocemos efectos. Los primeros efectos es altísimo nivel de estigmatización que como mínimo hace crujir la idea inconmovible de un líder que era indiscutible y ahora es sumamente discutible, incluso para algunos hasta memetizable. En términos de estigma, lo digo con cierta carga irónica, o con mucha carga irónica más que cierta, pero por otro lado, la afectación en la continuidad de su gobierno, si es mucho o poco, da la sensación que es más poco que mucho. Entonces, es probable que tengamos que hacer otro programa en breve para decir, efectivamente, fue mucho menor, o al revés, efectivamente fue mucho mayor, porque es incierto, porque todavía se va generando bolas de nieve sin saber si van a crecer o no. Muchas crisis que no se cierran, y no se cierran, hago un paréntesis, por dos cosas. Porque la clausura de una crisis depende siempre de dos aspectos. Uno, el cierre operativo. ¿Qué es el cierre operativo? Que quien sufre deja de sufrir. Bueno, acá no hay sufrientes, al sumo los afectados que invirtieron. ¿Sí? El cierre operativo es mitigar el daño, es asistir, ayudar, todo lo que significa frenar el daño, la ocasión material que generó una crisis. Pero además hay una dimensión política, la responsabilidad. Estos dos aspectos todavía están súper abiertos, e incluso con la inserción de la justicia, de la crisis en la justicia, preferentemente a nivel internacional, vaya uno a saber cuándo esto va a cerrar. Entonces puede ser que estemos en una especie de sub y baja. Así son las crisis sobre larga. Aparece y desaparece el tema, aparece y desaparece el tema, pero como no hay resoluciones finales de la crisis, ni políticas ni operativa, la crisis no termina de ser adjudicada en términos de costos a alguien en particular, y entonces sí genera costos, pero no mata. La gran diferencia de una crisis y un conflicto es que el conflicto genera tensión, básicamente es tensión, muchas veces nos deja cicatrices, en cambio la crisis mata, te quita la base. Si la crisis te deja cicatriz, si el conflicto te deja cicatriz, la crisis te deja estigmas. Marcas reputacionales irreversibles o difíciles de revertir. Entonces, todavía creo, estamos en un enorme o varios signos de interrogante juntos.